Las velas parpadeaban en el altar mientras la congregación se reunía para la vigilia de Viernes Santo. Eran las 9 de la noche y el templo estaba lleno con más de 100 personas que venían a orar durante las horas de reflexión. Yo había llegado temprano, como hacía cada año, buscando un lugar discreto en las bancas del costado izquierdo. Mi tío Ricardo entró rodeado de su séquito habitual, su esposa Marta, mis primos Javier y Daniela, y 4 familias que formaban su círculo íntimo en la iglesia. Ricardo era anciano de la congregación desde hacía 15 años, una figura que todos conocían y muchos admiraban. Su voz resonaba cada domingo cuando leía las Escrituras, su presencia dominaba cada reunión del consejo, su opinión pesaba en cada decisión comunitaria. Lo que la mayoría no sabía era que Ricardo había controlado mi vida durante los últimos 10 años. Desde que mis padres murieron en un accidente cuando yo tenía 19 años, él se había autoproclamado mi tutor moral y financiero. Manejaba la herencia que mis padres dejaron, o eso creía él, y me daba una mesada mensual que apenas cubría mis gastos básicos. Ahí está Valentina, escuché su voz resonar mientras se acercaba. Qué sorpresa verte en la vigilia. Generalmente estás demasiado ocupada con tu vida mundana para estos asuntos espirituales. Varias cabezas se voltearon. Sentí el calor en mis mejillas pero mantuve la mirada baja. Tío Ricardo, saludé con voz neutral. No te levantes, dijo con falsa amabilidad, lo suficientemente alto para que otros escucharan. Sé que has estado trabajando mucho. En esos empleos nocturnos que tanto te gustan. Su tono implicaba algo sórdido. Trabajaba efectivamente de noche, pero no en lo que él insinuaba. Dirigía una red de comedores comunitarios que operaban las 24 horas. 3 ubicaciones en barrios vulnerables, sirviendo desayunos, almuerzas y cenas gratuitas. Mi empleo nocturno consistía en supervisar el turno de cena, coordinar voluntarios, y asegurar que ninguna familia se fuera a dormir con hambre. Lo que Ricardo no sabía, lo que nadie sabía excepto el ministro Sebastián, era que cuando cumplí 21 años, había descubierto que la herencia de mis padres nunca estuvo bajo control de Ricardo. Mi padre, previsor, había establecido un fideicomiso que se activaba automáticamente a mi mayoría de edad. Por 2 años, Ricardo me había estado dando mesadas de mi propio dinero mientras él usaba su posición como anciano para controlarme emocionalmente. Cuando descubrí la verdad, consulté con un abogado y recuperé el control total de mis finanzas. Pero decidí no confrontar a Ricardo públicamente. En cambio, usé los recursos para construir algo significativo, los comedores comunitarios que ahora alimentaban a 150 familias diariamente. Ricardo, siéntate por favor, intervino su esposa Marta. La vigilia va a comenzar. Pero Ricardo no había terminado. Se plantó en el pasillo, bloqueando la vista de varias personas. Sabes, Valentina, el Consejo de Ancianos ha estado discutiendo tu situación. Tu estilo de vida preocupa a muchos. ¿Mi estilo de vida? Levanté la vista finalmente. Viviendo sola, sin supervisión familiar apropiada. Trabajando a horas extrañas. Rechazando las ofertas de matrimonio que hemos arreglado para ti. Miró alrededor, asegurándose de tener audiencia. No es apropiado para una joven cristiana. Mi corazón latía fuertemente. Tengo 29 años, tío Ricardo. Soy adulta. Eres una mujer sin guía, replicó. Y francamente, tu comportamiento refleja mal en nuestra familia. Marta y yo hemos decidido que es tiempo de tomar medidas más firmes. ¿Qué medidas? Sentí un nudo en el estómago. Reducir tu mesada hasta que demuestres más responsabilidad. Y exigir que te mudes de regreso a nuestra casa donde podemos supervisarte apropiadamente. El silencio en las bancas cercanas era absoluto. 20 personas escuchaban cada palabra. Vi compasión en algunos rostros, juicio en otros, incomodidad en la mayoría. No voy a hacer eso, dije con voz temblorosa pero firme. Perdón. Ricardo se inclinó hacia mí, su voz bajando a un susurro amenazante. ¿Te atreves a desafiarme? Niña ingrata, después de todo lo que he hecho por ti. Después de manejar tu dinero, de protegerte, de intentar guiarte por el camino correcto. No has manejado mi dinero en años, dije, las palabras saliendo antes de que pudiera detenerlas. Y no necesito tu protección. Su rostro se puso rojo. ¿Cómo te atreves? Frente a toda la congregación, me faltas el respeto.
Esto es exactamente el problema. No tienes moral cristiana. No tienes respeto por la autoridad. No tienes. Hermano Ricardo. La voz del ministro Sebastián cortó el aire como un cuchillo. Había estado preparando el altar, pero ahora caminaba hacia nosotros con pasos medidos. A sus 62 años, el ministro Sebastián comandaba respeto no por volumen sino por presencia. Alto, delgado, con cabello completamente blanco y ojos que parecían ver directamente al alma de las personas. Ministro, Ricardo se enderezó, ajustando su tono a uno más respetuoso. Estaba teniendo una conversación privada con mi sobrina sobre asuntos familiares. Una conversación privada que toda la congregación puede escuchar, observó el ministro Sebastián suavemente. Y que está interrumpiendo nuestra vigilia sagrada. Por supuesto, mis disculpas. Pero como anciano de esta iglesia, tengo la responsabilidad de modelar el comportamiento cristiano, completó el ministro Sebastián. Algo que no estás haciendo en este momento. Ricardo parpadeó, claramente no esperando ser desafiado. Disculpe. Has acusado públicamente a Valentina de carecer de moral cristiana. Es una acusación seria. ¿Tienes evidencia para sustentarla? Bueno, su estilo de vida es cuestionable. Los horarios nocturnos, viviendo sola, rechazando responsabilidades familiares. Sus horarios nocturnos, interrumpió el ministro Sebastián, su voz ganando fuerza, los pasa supervisando el comedor Esperanza en el barrio San Miguel, el comedor Pan de Vida en la colonia industrial, y el comedor Manos Abiertas en la zona norte. ¿Sabías eso, hermano Ricardo? El silencio se profundizó. Ricardo miraba confundido. ¿Comedores?, preguntó finalmente. Sí. 3 comedores comunitarios que sirven comidas gratuitas a familias vulnerables. 150 familias alimentadas diariamente. 450 comidas servidas cada día. Sin costo alguno. El ministro Sebastián se volvió hacia la congregación. ¿Saben quién fundó estos comedores? ¿Quién los financia completamente? ¿Quién coordina a los 50 voluntarios que los operan? Señaló hacia mí. Valentina. Mi protegida espiritual. Nuestra mayor benefactora, aunque ella insistió en mantenerse anónima. Podía sentir todas las miradas sobre mí. Lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Eso es imposible, dijo Ricardo, pero su voz había perdido fuerza. Ella no tiene recursos para. Tiene los recursos que sus padres le dejaron, dijo el ministro Sebastián con firmeza. Los recursos que tú le hiciste creer que controlabas, pero que legalmente han sido suyos desde que cumplió 21 años. La bomba había estallado. Ricardo se tambaleó ligeramente. Marta tomó su brazo. Hace 8 años, continuó el ministro Sebastián, Valentina vino a mí con una situación delicada. Había descubierto que su tío le había mentido sobre el control de su herencia. Había descubierto años de manipulación emocional disfrazada de cuidado familiar. Me preguntó qué debía hacer desde una perspectiva cristiana. Caminó lentamente hacia el altar, su voz llenando cada rincón del templo. Le aconsejé 2 cosas. Primero, recuperar legalmente lo que le pertenecía. Segundo, usar esos recursos no para venganza, sino para servicio. Y eso es exactamente lo que hizo. Se volvió nuevamente hacia la congregación. Ahora más de 100 personas escuchaban, la vigilia completamente olvidada ante el drama desplegándose. Valentina vino a mí hace 5 años con un plan. Quería crear comedores comunitarios en los barrios más necesitados. No comedores que sirvieran comida procesada barata, sino nutrición real. Proteínas, vegetales, comidas balanceadas preparadas con dignidad. Me pidió mi guía espiritual y mi ayuda para identificar las ubicaciones correctas. El ministro Sebastián abrió una carpeta que había traído del altar. Comedor Esperanza, Barrio San Miguel. Inaugurado hace 4 años. Inversión inicial, 300,000 pesos para el espacio, equipamiento, y 6 meses de operación. Financiado completamente por Valentina. Pasó una página. Comedor Pan de Vida, Colonia Industrial. Inaugurado hace 3 años. Inversión, 250,000 pesos. Financiado por Valentina. Otra página. Comedor Manos Abiertas, Zona Norte. Inaugurado hace 2 años. Inversión, 200,000 pesos.
Financiado por Valentina. Costo operativo mensual de los 3 comedores combinados, 120,000 pesos. Comida, salarios para cocineros y coordinadores, servicios, mantenimiento. Cada peso pagado por Valentina durante 5 años. Total invertido hasta la fecha, aproximadamente 8 millones de pesos. El número resonó en el silencio. Ricardo había palidecido completamente. Pero los números no cuentan la historia completa, dijo el ministro Sebastián, su voz suavizándose. Déjenme contarles sobre María, madre soltera de 3 niños en San Miguel. Su esposo los abandonó. Ella trabaja limpiando casas, gana apenas para el alquiler. Durante 2 años, sus hijos han comido 3 comidas nutritivas diarias en el comedor Esperanza. Gratuitamente. Déjenme contarles sobre don Ernesto, anciano de 82 años que vive solo en la colonia industrial. Su pensión apenas alcanza para medicinas. El comedor Pan de Vida no solo le da comida, sino compañía. Voluntarios que conversan con él, que se aseguran de que esté bien. Déjenme contarles sobre los 15 niños con necesidades especiales que asisten al comedor Manos Abiertas. Sus familias no pueden pagar dietas especiales, terapias nutricionales. Valentina contrató a un nutriólogo especializado que prepara menús adaptados para cada niño. El ministro Sebastián cerró la carpeta. Hermano Ricardo, acusaste a Valentina de no tener moral cristiana. Pero déjame preguntarte, ¿cuántas familias has alimentado tú? ¿Cuántos huérfanos has cuidado? ¿Cuántos ancianos has visitado? ¿Cuántas viudas has apoyado? Ricardo no respondió. Su autoridad moral, construida durante 15 años como anciano de la iglesia, se desmoronaba ante cada palabra. He sido testigo de todo durante años, continuó el ministro Sebastián. He visto cómo tratabas a Valentina. Los comentarios sutiles sobre su apariencia, su vida, sus decisiones. Cómo usabas tu posición como anciano para presionarla, controlarla, hacerla sentir inadecuada. Esto va contra nuestros valores familiares fundamentales. Va contra cada enseñanza de Cristo sobre cómo tratar a los vulnerables, a los que no tienen voz, a los que están bajo nuestro cuidado. Se volvió hacia la congregación completa. La comunidad no tolerará este comportamiento. No de un anciano. No de alguien que se supone debe modelar el amor de Cristo. El silencio era tan profundo que podía escucharse el crepitar de las velas. Hermano Ricardo, dijo el ministro Sebastián finalmente, te pido que te retires de esta vigilia. Y mañana, espero tu presencia en mi oficina donde discutiremos tu posición como anciano. ¿Me estás expulsando? Ricardo encontró su voz, indignada. Frente a todos. Te estoy pidiendo que reflexiones sobre tu comportamiento. Y sí, que te retires de este espacio sagrado hasta que puedas venir con humildad genuina. Marta tiró del brazo de Ricardo. Vámonos, susurró. Ricardo me miró con una mezcla de shock, ira, y algo que podría haber sido vergüenza. Luego se volvió y caminó hacia la salida, su familia siguiéndolo. El sonido de sus pasos resonó en el templo hasta que la puerta se cerró detrás de ellos. El ministro Sebastián se acercó a mí, colocó su mano en mi hombro. Valentina, perdóname por no haber hablado antes públicamente. Respeté tu deseo de privacidad, pero mi silencio permitió que el abuso continuara. No pude contener más las lágrimas. Sollozaba mientras él me abrazaba paternalmente. Hermanos y hermanas, se dirigió a la congregación, esta vigilia es sobre reflexionar en el sacrificio de Cristo. Sobre cómo Él dio todo por amor. Valentina nos ha mostrado esa misma clase de amor sacrificial. No perfecto, porque ninguno de nosotros lo es, pero genuino. Y creo que debemos honrar eso. Una por una, las personas comenzaron a acercarse. Doña Patricia, cuyo nieto comía en uno de mis comedores y no lo sabía. Don Miguel, que había sido voluntario sin saber quién financiaba todo. Jóvenes, ancianos, familias completas. Algunos con lágrimas, algunos con palabras de gratitud, algunos simplemente con abrazos silenciosos. Yo trabajo en el comedor Esperanza, dijo una joven de unos 20 años. Todos nos preguntábamos quién era el ángel detrás de todo. Nunca imaginé. Mi hijo come allí, dijo otra mujer, su voz quebrándose. Tiene autismo. El nutriólogo prepara comidas especiales para él. No saben cuánto significa.
La vigilia que había sido interrumpida se transformó en algo completamente diferente. El ministro Sebastián propuso que oráramos, pero no por las razones tradicionales de Viernes Santo. Oramos por sanación comunitaria, por restauración de relaciones, por el coraje de servir auténticamente. Cuando la congregación finalmente se dispersó cerca de medianoche, el ministro Sebastián y yo nos quedamos en el templo vacío. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Expuesta. Aliviada. Asustada. No sé. Todo es válido. Se sentó en una banca, invitándome a hacer lo mismo. Valentina, lo que sucedió esta noche era inevitable. La verdad siempre emerge. La pregunta es, ¿qué harás ahora? No lo sé. Ricardo va a tener que enfrentar consecuencias. El Consejo de Ancianos se reunirá mañana. Su comportamiento no puede continuar sin repercusión. No quiero destruir su vida, dije honestamente. No lo estás haciendo. Él destruyó su propia credibilidad con sus acciones. Tú simplemente dejaste de protegerlo de las consecuencias naturales. Hizo una pausa. Pero hay algo más importante. Tus comedores. Hasta ahora has operado en las sombras. Eso tiene límites. Podrías expandir, ayudar a más familias, si estuvieras dispuesta a hacerlo públicamente. La idea me llenaba de ansiedad. Nunca quise atención. Lo sé. Y esa humildad es hermosa. Pero considera esto, si tu historia inspira a una sola persona más a servir, no vale la pena la incomodidad. Pensé en las 150 familias que dependían de mis comedores. Pensé en las otras cientos que podríamos alcanzar con más recursos, más voluntarios, más apoyo comunitario. Lo pensaré, prometí. Los días siguientes fueron tumultuosos. Ricardo renunció como anciano antes de que el consejo pudiera reunirse, alegando problemas de salud. Marta me llamó, su voz llena de lágrimas, disculpándose por años de silencio cómplice. Mis primos Javier y Daniela me enviaron mensajes largos, intentando procesar lo que habían presenciado. Pero lo más significativo fue la respuesta de la comunidad. Las donaciones a los comedores se triplicaron en una semana. 20 nuevos voluntarios se registraron. 3 empresas locales ofrecieron proveer ingredientes a precio de costo. Un arquitecto donó planos para un cuarto comedor en la zona este de la ciudad. El ministro Sebastián tenía razón. La transparencia, aunque dolorosa, había creado un movimiento. 2 meses después, inauguramos el comedor Semillas de Esperanza en el barrio Los Pinos. 200 personas asistieron a la ceremonia. El ministro Sebastián bendijo el espacio, pero insistió en que yo dijera algunas palabras. Me paré frente a la multitud, temblando. No soy buena para los discursos, comencé. Pero quiero decir esto, servir no es sobre ser perfecto. No es sobre tener todas las respuestas. Es sobre ver una necesidad y decidir hacer algo, aunque sea pequeño, aunque sea imperfecto. Miré al ministro Sebastián, quien sonreía con orgullo. Alguien me enseñó que la verdadera fe no es solo creer cosas correctas. Es actuar en esas creencias. Es alimentar al hambriento, vestir al desnudo, acoger al extranjero. No para ganar puntos con Dios, sino porque eso es lo que el amor hace. Vi a Ricardo en la parte de atrás de la multitud. Había venido, silenciosamente, sin hacer escena. Nuestras miradas se encontraron brevemente. No había reconciliación completa todavía, quizás nunca la habría, pero había un reconocimiento. Un entendimiento de que ambos teníamos caminos diferentes que recorrer. Este comedor, continué, es para todos. Para familias que luchan, para ancianos solitarios, para niños que necesitan un lugar seguro. Pero también es un recordatorio para mí misma. Un recordatorio de que el servicio más significativo frecuentemente sucede cuando dejamos ir el control, cuando permitimos que otros vean nuestra vulnerabilidad, cuando admitimos que no podemos hacerlo solos. El aplauso fue cálido. Niños corrieron hacia las mesas ya puestas, ansiosos por la comida. Madres conversaban entre ellas, creando comunidad. Voluntarios servían con sonrisas genuinas. Esa noche, caminando de regreso a mi auto, el ministro Sebastián me alcanzó. Estoy orgulloso de ti, dijo simplemente. Gracias por defenderme. Por creer en mí cuando ni yo misma lo hacía. Valentina, yo simplemente dije la verdad. Tú hiciste el trabajo difícil. Tú transformaste el dolor en propósito.
Eso es coraje real. Miré hacia el comedor nuevo, luces brillando en la noche. Dentro, 180 personas cenarían esta noche. Historias compartidas, burbujas llenas, dignidad restaurada. Y comprendí que aquella vigilia de Viernes Santo, cuando mi tío intentó humillarme públicamente y el ministro me defendió, no fue solo sobre revelación. Fue sobre resurrección. La muerte de mi identidad controlada por otros, y el nacimiento de mi verdadero yo, alguien que servía no por obligación o por buscar aprobación, sino por amor genuino. En ese templo donde mi moral fue cuestionada, encontré mi voz. Y esa voz, respaldada por acciones consistentes y amor sacrificial, resonaba ahora no con defensa propia sino con invitación. Una invitación a otros para unirse, para servir, para transformar sus propios dolores en propósitos. Porque al final, esa es la verdadera moral cristiana, no perfección sin mancha, sino amor imperfecto pero persistente que alimenta, sana, y restaura a quienes más lo necesitan.